Este es un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. La ley se define como una norma establecida por una autoridad superior y competente para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales para control de la conducta humana. Pero dentro del contexto bíblico, la ley va mucho más allá de una simple norma. Trasciende la humanidad y expresa la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión del carácter de Dios. La ley en la Biblia es muy importante. Para los judíos, de hecho, lo más importante. Tanto así que su celo por ella los llevó a matar al propio autor de la ley, al autor de la vida. Para el apóstol Pablo, la ley expresada en mandamientos resulta en pecado para nosotros, por causa de nuestra debilidad. Entonces, ¿la ley es mala? En ninguna manera, porque la ley fue dada por Dios mismo. Pero para entenderla por completo, es necesario indagar en ella y entender lo que la ley pretendía cuando fue dictada. Porque si la ley fue escrita para ser abolida, entonces, ¿para qué fue escrita? ¿Seguimos sujetos a la ley o estamos bajo la gracia? Y si estamos bajo la gracia, ¿ya no cumplimos la ley? Entonces, ¿a qué nos sujetamos? ¿A qué nos sometemos y qué es lo que controla nuestro comportamiento? Bueno, por eso estamos haciendo este programa, para explicar esta y otras cuestiones que nos dejan entender la relación entre Cristo, la ley, y cómo ésta se aplica a nosotros, la Iglesia de Cristo. Bienvenidos al primer episodio de La Ley antes de la Ley. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify y visitar nuestra página de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Dejamos todos los enlaces en la descripción. El objetivo principal de este podcast es que podamos entender la importancia de la ley de Dios a la luz de toda la Biblia y por qué no podemos pasarla por alto. Porque aunque al venir el Señor Jesús hubo una transformación en el cumplimiento de la ley, no quiere decir que la ley desapareció, más bien comenzó un cumplimiento diferente, pero más efectivo. Y para entenderlo debemos explicar la ley desde sus fundamentos y ver su desarrollo hasta la aparición del Mesías Príncipe, Jesucristo. Entonces, para empezar debemos entender dos conceptos generales acerca de la ley. Existen dos tipos de leyes que rigen a los hombres, las leyes universales y las leyes establecidas. El primer tipo son las leyes naturales, son aquellas que están fijas intrínsecamente en el universo, como la ley de la gravitación universal. Si dejo caer un objeto, la ley nos dice que va a caer. O si junto dos cargas electromagnéticas de polos distintos, las leyes del magnetismo nos dicen que éstas forzosamente se van a atraer. Y otra de las leyes más poderosas es la muerte. Nadie puede escapar de ella. Pero aún no hablaremos de eso. El otro tipo son las leyes establecidas. Como dijimos al principio, son aquellas que establece una autoridad superior para regular la conducta humana, desde un país hasta una escuela, un trabajo o incluso en la familia. Hay normas establecidas que regulan el comportamiento de los individuos para un bien común. Este tipo de leyes están basadas en el criterio de quien las establece, es decir, están basadas en su forma de pensar, en sus ideales, en sus deseos e incluso en su propia esencia. Y a su vez están basadas en el contexto en el que se desarrolla el poder legislativo. Por ello, las leyes no son las mismas en China, en México o en la India. La ley está basada en la cultura y el contexto de cada sociedad. Así, aquellas palabras talladas en tablas de piedra por el mismísimo dedo de Dios y que fueron entregadas a Moisés expresan la naturaleza, el carácter y la forma de pensar de Dios. Expresan sus deseos y sus ideales y expresan el contexto en el que Dios está, es decir, la ley de Dios es celestial. En pocas palabras, la ley de Dios expresa quién es Dios. Pero cuando Dios le entregó estas leyes al pueblo de Israel, ellos no pudieron comprenderla cabalmente, porque esta ley es celestial, y ellos eran hombres terrenales, hombres caídos y débiles a causa de la desobediencia, sometidos a otra ley universal llamada la ley del pecado. De esta ley hablaremos en próximos capítulos.
Por ahora vamos a enfocarnos en qué es lo que nos enseña la ley acerca de Dios. La ley está basada en 10 mandamientos principales. La primera mitad de ellos se relacionan con Dios y la otra mitad se relacionan con los hombres. Podríamos decir entonces que la ley tiene 2 apartados, deconstruidos en estos 10 mandamientos. Y sí, estos 2 apartados son nada más y nada menos que el primero y el segundo mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en estos 2 mandamientos. Entonces, si las leyes expresan la naturaleza, el carácter y la forma de pensar de quien las establece, podemos ver que la naturaleza y la esencia de Dios es el amor. Cuando perdemos de vista que este es el fundamento de la ley, tratar de cumplirla se vuelve algo frustrante, se vuelve algo complejo y pesado, una carga que ninguno de nosotros podemos llevar. ¿Pero por qué? Solo se trata de amar, ¿no? Bueno, sí, pero debemos estar conscientes de que la ley de Dios es celestial y no tiene que ver con nuestros conceptos terrenales. El amor de Dios no es igual al amor del hombre, y la única manera de entenderlo es a través de algo que esté entre lo celestial y lo terrenal. Gracias a Dios por Jesucristo. El amor que Dios demanda es un amor que va más allá de nuestro entendimiento y que incluso puede parecer locura para los hombres. Es un amor que literalmente acaba contigo. El amor humano se da para recibir algo a cambio. El amor de Dios se entrega por completo sin esperar una retribución. Para Dios, el amor es entregar toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus recursos a favor de alguien. El amor de Dios implica sufrimiento, pero implica producir un bien a otros. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el carácter de Dios, ese es Dios y esa es su ley. Ese fuego consumidor es lo que expresan sus mandamientos y es lo que Dios quería que su pueblo expresara sobre la tierra. Y eso fue lo que Cristo vino a mostrarnos cuando caminó entre nosotros. La imagen del Dios invisible, ese judío de Nazaret, era la imagen misma del amor. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo entender esto? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre y venir a mostrarnos cuál era el significado de la ley? Porque esta era una ley externa. La ley que Dios le dio a Moisés eran mandamientos que debían cumplir externamente, como una apariencia. Pero dentro del hombre había una ley mucho más poderosa, una ley contraria a la ley divina, pero era una ley interna, mezclada en los miembros, en las células, en el ADN del hombre, de la cual nadie podía escapar, como la ley de la gravedad. Y esta ley es la ley del pecado y de la muerte. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar este podcast y hasta el próximo episodio. Que la gracia y el amor del Señor sean en ustedes. Amén. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.